buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más en el Insta Live de la profe Mayra. En esta ocasión con nuestro primer encuentro educativo. Hoy con una invitada que es una docente titular de la materia de seguridad social en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Además, ella es experta en derecho administrativo. Y hoy nos viene a hablar sobre el sistema dominicano de seguridad social contemplado en la ley 87-01. Este encuentro se realizó con la finalidad de compartir con las estudiantes y los y las estudiantes de cuarto y de quinto grado del Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes. Están cursando módulos formativos, sistema de salud y formación y orientación laboral de una servidora y también de la maestra Marvidia Santos. Entonces, con ese objetivo, hemos decidido realizar esta charla entrevista con la abogada Sofía Peralta, quien muy amablemente ha decidido compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con la ley 87-01, el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Les recuerdo que pueden utilizar la caja de preguntas desde el inicio de la charla para que vayan contemplando esas dudas y al final sean contestadas. Saludos a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí. Y vamos a ir conectando entonces con nuestra invitada. Bien, estamos esperando unos segunditos. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes, profe. Bienvenida, Sofía, un placer saludarla. Es primera vez que nos vemos, señores. Esto es lo que está haciendo la virtualidad. Así es. Actualmente nos conocimos por medio a otra persona y mira cómo nos hemos unido para este encuentro educativo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, profe Mayra, a la profe Portes, también a Ashley, que fue la que nos unió. Y Sí. bueno, para mí el privilegio es mío y el placer es mío, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Ya hice un preámbulo, una introducción del objetivo principal de este encuentro. Ya muchos se han ido conectando y también mencionar que esto es un encuentro abierto para aprender sobre la seguridad social dominicana, que yo creo que es un tema que es valioso y relevante y que todos debemos conocer. Vamos directo al grano, como dicen, porque el tiempo apremia y así podemos iniciar inmediatamente con las preguntas. Eh, ¿Qué es el Sistema Dominicano de Seguridad Social contemplado en la Ley 87-01? Gracias, profe. Mire, yo sé que los estudiantes y tus seguidores específicamente vamos dirigidos a los estudiantes de cuarto y quinto de bachillerato, ¿verdad? Así es. Buenísima la iniciativa y también el programa del Politécnico de Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago. Bien, para hablar de seguridad social tenemos que enfocar varias nociones, porque la seguridad social se puede ver desde un derecho o desde una política pública o una rama de la ciencia jurídica que estudia la seguridad social o como un sistema. Si empezamos a verlo como una política pública, entonces nosotros nos vamos hacia el siglo XIX, cuando en Alemania se implementó un programa de protección social a los empleados que en ese momento estaban laborando hacia más o menos la revolución, por ahí la revolución industrial, donde había movimientos sociales importantes y también una cantidad de accidentes laborales importantes. Entonces, en esa época, hacia el siglo XIX, el canciller Bismarck en ese momento instauró un modelo de seguridad social que no se le llamó seguridad social en ese momento, sino era un seguro social. Y ese seguro social pues incluía la protección con accidentes de trabajo, más adelante fue ampliándose a gastos de funerales, también por pensiones por discapacidad, pero solo para los trabajadores. No se aplicaba a la sociedad en general. Entonces, más Okay. adelante, esa protección social, que no era un derecho como tal, sino era una política pública desde la noción de Estado, se convirtió en un derecho que fue conquistado
a partir de los movimientos sociales de la época, de un nuevo modelo que se instauró en Inglaterra y que abrió a la universalidad. O sea, no solo había protección social para los trabajadores, sino que se abrió y se empezó a hablar de seguridad social para toda la nación en Inglaterra. Y ese modelo se fue internacionalizando y a partir de ahí también, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue hablando de lo que son los derechos humanos y se incluyó dentro de los derechos humanos la seguridad social. Entonces, al día de hoy hablamos de lo que es el derecho humano de seguridad social y que está incluido en nuestra Constitución como un derecho fundamental. Entonces, como derecho, desde la noción de un derecho, es esa prerrogativa que tienen todos los ciudadanos de gozar de una protección del Estado por esas situaciones que pueden presentarse, que se le llaman riesgos y contingencias sociales, que se producen y que no dependen de la voluntad del ciudadano, sino que es algo externo que se va a producir tarde o temprano. Entonces el Estado tiene que garantizar la protección a esas contingencias que generalmente y pueden variar, pero las básicas son vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad y también la cesantía o pérdida del trabajo. Es así lo que acaba de mencionar Sofía sobre que son actos involuntarios. La seguridad social viene a proteger sobre situaciones que no tenemos control y que, como ella bien menciona y hemos visto en clase, tienen que ver con derechos humanos al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, nace entonces en nuestro país la ley 87-01, que es la que contempla el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y entonces empezamos a ver todo lo referente a ARS, el Seguro Familiar de Salud, y también riesgo laboral. Hablan un poquito sobre eso y cómo el afiliado se beneficia de estos dos servicios. Ok, hablando de ARS y riesgo laboral, ¿verdad? La seguridad social en República Dominicana, como tú dices, nace con la ley 87-01 y nace como un sistema estructurado. ¿Qué quiere decir? Que tiene leyes, tiene reglamentos, tiene instituciones que de manera conjunta forman ese sistema para garantizar la aplicación de ese derecho que está en nuestra Constitución. Entonces, dentro de ese sistema hay prestaciones. Hay prestaciones de salud, hay prestaciones de pensiones y de riesgo laboral. Entonces, esas prestaciones son administradas por entes mixtos. Están empresas privadas o están las empresas públicas, como en el caso de la ARS Senasa, que es pública, ¿verdad? En el caso del IDOPRIL, que es la antigua ARL, se convierte en el IDOPRIL. Entonces, a partir de ahí, hablamos de otra prestadora que ya estaba a cargo del IDCS, pasa a ser una institución adjunta, con personalidad jurídica propia, pero adjunta al Ministerio de Trabajo, adscrita. Entonces ya ahí se convierte también en una administradora a manera de institución, pero pública. Entonces, ¿qué hace la ARS y qué hace la ARL? Son administradoras de riesgos. La ARS administra riesgos de salud y la ARL administra riesgos laborales. Y esos riesgos son lo que nosotros, las contingencias que pueden suceder y nosotros a partir de esa ARL y de esa ARS recibimos beneficios. Esos beneficios son, por ejemplo, en el caso de la ARS, nosotros recibimos un beneficio del plan básico, que es el carnet del seguro que nosotros presentamos a los médicos cuando vamos. Eso es el plan básico, todo un plan estructurado con un catálogo de una cantidad de páginas, más de 300 páginas que establecen todas las coberturas. Pero en la ARS, a través de la ARS, también el sistema nos da el beneficio de subsidios. ¿Cuáles son esos? El subsidio por maternidad, que son las 14 semanas que la mujer embarazada que trabaja tiene en el proceso de gestación y dar a luz a su bebé. También tenemos los subsidios por enfermedad y el subsidio por lactancia. En la ARL hay otros beneficios que tienen que ver con atención médica, que tienen que ver con subsidio, que tienen que ver con prestaciones en especie, como son lentes, prótesis, yeso. Y también la ARL, a diferencia de la ARS, que solo administra riesgos de salud, la ARL administra también pensiones en el caso de fallecimiento o de discapacidades desde permanente, total, parcial y absoluta. La ARS administra el Seguro Familiar de Salud, la parte del plan básico. Los subsidios ya son dados a través de la CISALRI, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ya que estamos hablando de seguro de salud, las personas que no tienen seguro y que no trabajan, ¿dónde pueden dirigirse y cuáles son los requisitos? Bueno, mira, el sistema
está sostenido o está estructurado en tres pilares o en tres tipos. Hay tres regímenes de financiamiento, dependiendo de quién va a costear esas prestaciones que acabamos de decir hace un momento. Entonces, si la persona no trabaja, no está incluida en el régimen contributivo, que es el que llamamos el famoso, el seguro contributivo. A veces oímos que decimos el SENASA contributivo. Este régimen es para los empleados, las personas que están ya sujetas a un contrato de trabajo donde las aportaciones las hace el trabajador y el empleador. Si la persona no trabaja, hay otros dos regímenes. Está el subsidiado y el contributivo subsidiado. Este último no está funcionando, no está en vigencia. Solo está el subsidiado. Entonces el subsidiado, la ley establece que aplican a las personas, a los trabajadores independientes, o sea que no tienen una relación laboral, pero que tengan ingresos inestables o inferiores al salario mínimo, o personas indigentes. Entonces, para determinar si aplicamos, no trabajamos, ¿verdad? No estamos en un contrato. Exacto. Ahora, para determinar si aplico al Seguro Familiar de Salud subsidiado, entonces debo hacer un procedimiento que es en las oficinas del SIUBEN, que es la oficina que trabaja la parte de todos los datos estadísticos de la pobreza en República Dominicana. Se llena un formulario para evaluación y a partir de ahí entonces con el SENASA esas dos instituciones trabajan para ver si la persona califica. También hay a veces el Estado a través de la política pública y precisamente hace poco se inscribieron 2 millones de personas al régimen Sí, subsidiado. También hay procedimiento de ir a buscar a la persona para la que apliquen, porque hay que cumplir con un principio de progresividad. El sistema no se para, constantemente hay que estar viendo lo que están fuera de cobertura. Ahora, ¿qué pasa con el sistema actual? Las personas que no califican sí, ni para el grave. contributivo ni para el subsidiado quedan fuera del sistema dominicano de seguridad social y ese es un gran reto del sistema. Generalmente esas personas son profesionales independientes que no tienen ingresos inestables, personas que aunque sean trabajadores, albañiles, obreros, sí tienen ingresos estables y no son inferiores al salario mínimo, sin embargo no tienen acceso a un sistema de salud actualmente, salvo que puedan pagar un privado, como se le llama. Exactamente, justamente se iba a agregar, es algo que entonces ellos decidan de manera independiente, entonces ellos mismos pagar su seguro. Bien, y es lamentable, como usted dice, porque realmente estamos en una época en donde se está tratando de que todo el mundo esté incluido en la seguridad social como parte fundamental de la ley también, que así lo delimita. Exacto. Eh, entonces, pasamos a los que sí están afiliados, a los que sí tienen un seguro de salud, ya sea el contributivo que usted mencionó, y tenemos dos organizaciones importantes, que es la Vida, eh, para protección de los afiliados, y también tenemos la CISARIL. Cuéntenos sobre estas dos entidades que tienen que ver mucho con el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sí, la CISALRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. El sistema está estructurado de manera que hay una separación de funciones. El Consejo Nacional de Seguridad Social es que rige, pero hay un ente más abajo que es el que vigila, que supervisa y que emite las resoluciones para que las prestaciones estén acorde a la ley y que supervisa a los administradores de riesgos. En ese caso es la CISALRIL, que es una superintendencia que es diferente a la superintendencia de seguro privado, eso es otra. La CISALRIL es la superintendencia, pero ya para la parte de riesgo de salud y riesgo Sí, laboral. Entonces, con la CISALRIL viene a ser también un ente donde los afiliados pueden, vamos a decir, recurrir cualquier decisión que emite una ARS que no estén conformes, pueden hacer un recurso, una reclamación por ante la CISALRIL, entonces la CISALRIL conoce ese caso. También la CISALRIL viene a ser como ese árbitro conciliador entre las ARS y su red de agentes, de médicos afiliados y de prestadoras afiliadas. Un tema con el Seguro Familiar de Salud y el plan básico es, como yo te decía, en ese principio de separación de funciones está el consejo, está la superintendencia, que por otro lado también tenemos la de pensiones, que es la CIPEN, sí, al lado de la CISALRIL, está la CISALRIL, ¿verdad?, que son la superintendencia, pero más abajo están las administradoras. Esas administradoras son las ARS, las AFP y también la ARL, que es la IDOPRIL. Ahora, esas ARS contratan una red de prestadores de salud. Y esa red de prestadores de salud y esa ARS firman un acuerdo.
Cualquier conflicto derivado de ese acuerdo, la CISARRIL también tiene la facultad para conocerlo como árbitro conciliador. O sea, que viene a ser el ente que supervisa que el sistema funcione de manera y en la forma prevista en la ley. Y la otra de la ARL, ¿verdad? La DIDA, La DIDA. Sí, la DIDA. la DIDA es entonces esa dirección encargada de proteger al usuario. Y su función es darle soporte, asistirlo, recibir cualquier queja o reclamación, también se pueden tramitar por allá, ellos dan asistencia. Y también tiene una función muy importante que es ver y monitorear la calidad del sistema y hacer cualquier propuesta para que funcione de manera óptima, porque se supone que está viendo cómo el sistema puede ser más efectivo de cara al usuario, que es a quien representa. Y en ese mismo sentido, entonces, cuando usted mencionaba que esas entidades están conjugadas para ver los casos de los afiliados, ¿cuál es la entidad que tiene la última palabra? ¿O todos llegan a un consenso en ese sentido? No, en esa separación de funciones, la DIDA viene a ser un ente que analiza. La DIDA no Ok, conoce la reclamación, no responde sobre la reclamación, sino que asiste al usuario a que la canalice por la vía correspondiente. Puede decir, entiendo. ve a la ARS o puede ir a la CISARRIL directamente con el caso, pero ya la CISARRIL es que conoce la reclamación. Luego de la CISARRIL, el afiliado puede, con Ministerio de Abogados directamente o con la misma DIDA, con asistencia legal de la DIDA, puede también recurrir esa decisión en apelación ante el Consejo Nacional de Seguridad Social, que entonces designa una comisión para conocer las reclamaciones, como ya en apelación. Y Muy bien, esa decisión ya se puede recurrir, pero por la vía judicial. entiendo. O sea que trabajan todos en conjunto, por así decirlo, pero el consejo en este caso tiene una mayor tal vez Es potestad la en este sentido. así mismo, en materia de Ok, decisiones sobre las resoluciones muy y bien. Tenemos una preguntita, pero la vamos a responder al final. Vamos a continuar conversando. También les invito a los demás a exponer sus dudas. Vamos a pasar entonces, bueno, volvemos al tema de los afiliados con el seguro de salud y queremos conocer cómo se distribuyen los aportes, ya que hay una deducción del empleado, hay un aporte del empleador. Entonces, ¿cómo se distribuye estos aportes? ¿Dónde van? en el caso del régimen contributivo, que hay dos prestaciones y tres con la ARL, Sí, en el contributivo aporta el empleador y el empleado. El empleador aporta el 70% sobre del total que se va a descontar, vamos a decir. El Seguro Familiar de Salud hay un aporte de un 10%, un poquito más, un poquito menos. Y ese 10% se divide 70 empleador, 30% empleado, sobre el salario que en ese momento se debe en una institución o en varias, porque puede ser que esté laborando en varias. Se sí, aporta en todas, en esa proporción, un 10%. En pensiones es un 9%, poco más, un poco menos también, en esa misma proporción, 70-30. Y en riesgo laboral es un 1.1 hasta un 1.1 dependiendo del riesgo, y eso lo aporta 100% el empleador. El trabajador no aporta en riesgo laboral. Entonces, esos aportes que se hacen, ejemplo, el aporte que se hace en Seguro Familiar de Salud, que es el 10%, va a la TCS, ¿verdad? Se paga en la TCS, en una cuenta que sí. designa la TCS, y de ahí se remite una parte de esos fondos a la ARS para que administre y se distribuyen en diferentes cuentas. Una va para subsidios, que le dijo ahorita que no lo tenía la ARS, sino que lo tenía la CISALRIL. Otra va para, por ejemplo, al fondo de seguro de accidente de tránsito, que es un fondo transitorio, porque se supone que el riesgo de seguro de accidente de tránsito debe estar cubierto por el seguro del vehículo de motor, Sí, no por la seguridad social. Pero mientras tanto ese fondo está ahí. Entonces, no todo lo que se aporte en nombre mío en Seguro Familiar de Salud va en nombre mío para la ARS, sino que ok, importante. se paga un per cápita. Por eso es solidario el Seguro Familiar de Salud. Por ejemplo, si yo no tengo familia, no tengo hijos, solo soy yo, y aporto, mi empleador y yo aportamos 5,000 pesos, de esos 5,000 pesos a nombre mío se le paga a la ARS 1,164 pesos. Lo que sobre de esos 5,000 pesos se distribuye en otra familia que probablemente tenga 5 niños, pero solo aporte 1,000. Entonces se distribuye del total que se recauda,
se distribuye a cada egresia la cantidad de afiliados que tenga multiplicado por el per cápita, incluyendo el afiliado principal y los miembros del núcleo familiar. En el caso de la AFP, de las pensiones, ese fondo va a la cuenta de capitalización individual. De ese 9%, probablemente el 8% va a la cuenta de capitalización individual. El otro se distribuye a la administración de la CIPEN, a un porcentaje que va a un fondo de solidaridad en pensiones, que ese fondo de solidaridad lo usa el sistema para cuando una persona se va a retirar ya con la edad adecuada, pero no logra alcanzar el mínimo para pensionarse, luego de 5 años adicionales cotizando, entonces se le complementa. Minutitos, además de que está lloviendo, entonces esa es una de las razones. Estábamos conversando justamente de cómo se distribuyen los aportes en la seguridad social y la pregunta que estaba pendiente del anterior live en la cajita era de la estudiante Carla, que justamente preguntaba de cómo se distribuían los aportes y usted comentaba cómo es que se hacen estas deducciones del empleado y del empleador. Sí, exacto. Ya les comentaba, y creo que ahí lo comentaban en el chat, que en el contributivo el 70% lo aporta el empleador. Si en el seguro familiar de salud hay un aporte de un 10%, de ese 10%, del 10% sobre el salario cotizable, ¿verdad? De ese 10%, el 70% lo aporta el empleador y el 30% el trabajador. Y en pensiones, que es un 9%, el 70% el empleador y el 30% el trabajador, y ya dijimos que en riesgo laboral es el 100% el trabajador que hace el aporte para los riesgos laborales. Muy bien, Entonces, el régimen subsidiado, es importante anotar que ese financiamiento se hace a través del Estado el 100%. Como no hay un trabajador ni hay un empleador, lo que se hace es que los aportes de los afiliados al régimen subsidiado vienen a través del gobierno central directamente desde la cuenta de gastos, desde los fondos del Estado para cada año, se estiman todos los afiliados y los que pueden haber, y también de las diferentes instituciones que se identifican que van a aportar. Por ejemplo, la Lotería Nacional se administra en favor del régimen subsidiado. muy bien. Continúen con sus preguntas, la dejan por favor en la cajita de preguntas. Entonces ahora vamos a pasar a, yo creo que uno de los temas que más controversia causa, sobre todo en el curso, porque ellas tienen muchas dudas sobre el sistema de pensión. Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema de pensión? Empezando por la diferencia entre lo que es un jubilado y un pensionado, que siempre hay confusión con esa parte. Sí, sí. El jubilado es la persona que ya llegó a su fecha de retiro por edad. Ya cumplió los 60 años, por ejemplo, y la palabra jubilado se usa, en República Dominicana se usa más en las pensiones del Estado. Ya le llegó la fecha de la edad y el periodo y el tiempo que tenía que laborar máximo, entonces ya está para jubilación. Entonces, esa jubilación cuando llega, entonces a partir de ahí se abre el derecho de la pensión, que es ya la remuneración económica que recibe cada mes por estar jubilado. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, Muy ¿qué pasa? bien. En República Dominicana coexisten dos modalidades, dos sistemas de pensiones. Está el de reparto y está el de capitalización individual. El sistema de reparto es el más antiguo. En República Dominicana el sistema de reparto empieza desde la época de Pedro Santana con ayuda a los militares, y eso va evolucionando hasta los empleados civiles, hasta los empleados civiles del Estado. Y ahí se empieza a hablar entonces de la pensión a empleados civiles en un sistema de reparto. ¿Qué pasa con el sistema de reparto, a diferencia de capitalización individual? En el sistema de reparto lo que aportamos va a un fondo común y se divide entre todos. Entonces, la pensión mía depende de los aportes que estén haciendo los demás empleados. Y capitalización individual, que entra a partir de la aprobación de la ley de la seguridad social, todo lo que cada quien aporte va a su cuenta personal, a su cuenta de capitalización individual, que las AFP con ese dinero ahí lo invierten de acuerdo a lo que establecen las reglamentaciones, y al momento del retiro, ya la persona recibe un monto correspondiente a la tasa de reemplazo que le correspondería en ese momento de retiro por el periodo mientras vida tenga, ¿verdad? Entonces, en reparto actualmente están cotizando en ese sistema
los empleados públicos, porque se hizo un corte, al entrar en vigencia la ley se hizo un corte por edad. Las personas que tenían más de 45 años se quedaban en el sistema de reparto. Y luego En los que es- tenían... Ajá, Perdón, en ese momento, en el 2001, eso fue lo que sucedió entonces. Las personas que tenían 40 años en ese año. 45 en ese año, 40, exacto. ok. Al entrar en vigencia las pensiones el de la seguridad social, los que tenían 45 años o más se quedaban en reparto y los que no, entonces entraban al sistema de capitalización individual más los empleados nuevos que empezaran a Sí. contar a partir de ahí. Entonces, en reparto tenemos empleados del públicos actualmente cotizando en reparto en el sector público y estas cotizaciones son administradas por Hacienda, se depositan en Hacienda. La Dirección de Jubilación y Pensiones del Estado es que se encarga de administrar y hacer cumplir la Ley de Jubilación y Pensiones del Estado. Entonces, en el sector privado, ¿qué pasó? Antes de entrar en vigencia la ley, en el sector privado lo que había en ese momento y aplicaba para el sector público también la caja de seguros sociales que pasó a ser el IDCS. Entonces solo estaban cotizando al seguro social los empleados privados que tenían un salario inferior al salario mínimo menos. Los que tenían un ingreso superior al salario mínimo no estaban, no cotizaban, no tenían el seguro social en ese momento. Entonces, quiere decir que muchos empleados privados lo que estaban siendo era beneficiados por planes privados de las empresas que le daban como un paquete de beneficio un seguro privado. Entonces, la mayoría de esos empleados privados lo que hicieron fue pasar al régimen del Sistema Dominicano de Seguridad Social y empezaron a cotizar. Los que ya estaban pensionados del sector privado por el IDCS se mantuvieron en el sistema de reparto. Se mantuvieron en Ok. ese reparto, que ya ahora lo pasa, al cerrarse el IDCS con la ley que se aprobó recientemente, entonces ese fondo pasa a Hacienda. Sí se le dejó una opción a los empleados que tenían mayores de 45 años que quisieran pasar a cuenta de capitalización individual y se le iba a reconocer ahí un porcentaje en base a lo que a lo que habían aportado. Y existen personas que pasaron con mayores de 45 años y esa persona, luego de una resolución emitida por la CIPEN, lo que se le ha estado reconociendo al momento del retiro es el retiro de todos los fondos que tienen hasta el momento del retiro en la cuenta de capitalización individual porque no lograron alcanzar a su mayoría de edad ya el monto correspondiente a una suma que le permita una pensión con un salario mínimo como el salario mínimo. O sea, la pensión mínima en República Dominicana tiene que ser igual al salario mínimo. Se supone que nadie puede retirarse sin recibir al menos el salario mínimo. Entonces, las personas que sí pasaron, o no solo los que pasaron con 45 años, incluso las personas con 43 años, que aplicaban al régimen de capitalización individual, tampoco alcanzan, con el periodo de cotización que se prevé, alcanzan esa pensión mínima. Entonces, lo que se les reconoce es el retiro de los fondos por ingreso tardío, o sea, al momento de llegar su edad, a los 60 años, o hasta los 50 y tantos años, se le da entonces ese fondo por ingreso tardío. La totalidad de lo que tienen en el fondo, que es la única manera de la persona recibir al momento de su retiro la totalidad de lo que tiene en el fondo de pensiones. Ok, En lo que se recibe como pensión. entiendo. Porque hay mucha confusión en que si puedo o no retirar la totalidad de mis fondos ya acumulados antes del tiempo previsto. Hay una pregunta en el chat que no la voy a hacer ahora porque luego entonces se desplaza. Buenas noches, una pregunta. ¿El retiro es obligatorio? Que si una persona mayor de edad no se quiere retirar y quiere seguir trabajando. Sí, puede seguir trabajando, puede seguir cotizando. Lo que establece la ley es el mínimo requerido para pensionarse. Si la persona quiere seguir trabajando, bueno, le aporta más a su fondo. ¿Cuál es el mínimo requerido entonces para esto? Para la pensión, Sí. en vejez, 60 años y 360 cotizaciones, que es lo que se dice que son 30 años de trabajo. Entonces, las personas que iniciamos a las cotizaciones, cerca del 2003, todavía no hemos alcanzado esos 30 años. Esos 30 años. Lo que se han Entiendo. estado dando son pensiones por el ingreso tardío, y no las pensiones, perdón, el retiro de los fondos. Y hay otra opción para retirar los fondos totales ya cuando la persona tiene una enfermedad terminal, entonces se le puede autorizar también. También. Muy bien.
Entonces, ¿cuáles tipos de pensiones existen? ¿Y qué pasa con las personas? Bueno, ya usted ha ido explicando, porque la pregunta es, ¿qué pasa con la persona que no tiene pensión? ¿Cuáles son los tipos de pensiones que existen actualmente en nuestro país? En el régimen contributivo, las prestaciones de las pensiones que se dan son la pensión por vejez, la pensión por discapacidad, la pensión por sobrevivencia y la pensión por cesantía. En el subsidiado está la pensión por sobrevivencia, por vejez, por discapacidad y se otorga una pensión a la madre soltera hasta que el hijo adquiera la mayoría de edad. Esas son las pensiones que ahora mismo tiene el sistema. Muy bien. ¿Cuáles pensiones existen a favor de los familiares y los derechos heredados post fallecimiento del pensionado? La pensión por sobrevivencia, esa es la pensión que reciben los familiares de la persona que falleció. Fallecida. Ajá, y que al momento de su fallecimiento estaba activo en el sistema, Ok, estaba activo. Eh, ¿Por qué? Porque si no estaba activo y no estaba cotizando, hay un seguro que todos aportamos de esa distribución de lo que aportamos al sistema, que es el seguro de vida. Entonces ese seguro tiene que estar al día al momento de que se vaya a solicitar la pensión por sobrevivencia o también la pensión por discapacidad. Entonces ahí los familiares, y que estén registrados. Si el afiliado en su núcleo familiar dejó a alguien fuera, ya ese queda fuera de sí. esa pensión, eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa pensión por sobrevivencia aplica a la pareja que puede estar bajo un matrimonio legal o una relación de hecho notable, y a los hijos que tengan que no sean mayores de edad o que tengan una condición de discapacidad, que entonces ahí no aplica la regla de que tiene que ser hasta los 21 años si es estudiante, sino que si tiene una condición de discapacidad, ese hijo mantiene la pensión hasta su mayoría de edad, hasta el resto de su vida. Muy bien, sí, eso conversábamos, de que es importante saber que como mayores de 18 años, si somos afiliados por nuestros padres, tenemos la disponibilidad del seguro de salud hasta los 21 años de edad, pero si existe esta condición, entonces sería de por vida. Exacto, exactamente. Tenemos, La pensión sí, por sobrevivencia está también incluida en el riesgo laboral, porque el riesgo laboral administra, yo te comentaba ahorita, además de salud, administra también pensiones por riesgos laborales. Entonces también esa misma regla en la pensión por sobrevivencia aplica cuando hay un fallecimiento a causa de una actividad de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces, si hay un fallecimiento, también esa regla aplica a los familiares en el caso del seguro de riesgo laboral. y si no es una enfermedad profesional, ni tampoco ha sido un accidente en el trabajo, sino por tal vez una enfermedad u accidente en general, de igual manera hay una cobertura. Sí, ahí entra entonces las pensiones que están fuera del seguro de riesgo laboral, sino que se ven como una Okay. prestación aparte. Ahí está la Bien, pensión por sobrevivencia, la pensión por discapacidad, dependiendo cuál fue la contingencia. entiendo, para que entonces eso quede separado ahí. Si no es una condición expresamente laboral, entonces pasa a otros requerimientos y pasaría a lo que es el sistema de pensión. Si los hijos son menores de edad y existe el fallecimiento del familiar, madre o padre, entonces quien recibe este aporte, este, me fue la palabra, este La pe- aporte del fallecido, si los hijos son menores de edad, ¿qué sucede aquí? bueno, ahí viene la figura del tutor que hace todo el procedimiento para que se emita la pensión al menor de edad. Se le emite hasta su mayoría de edad. Ok, muy bien. Aquí tenemos una pregunta, pero ya fue contestada, fue hace 10 minutos aproximadamente. ¿Qué pasa con las personas que no tienen pensión? Pregunta Jonaira. No sé si Jonaira no estuvo en ese lapso de tiempo porque tenemos situaciones cada quien en la casa, pero para retomar un poquito entonces. Pero esa pregunta es muy interesante porque precisamente lo que busca el derecho es que nadie se quede sin esa protección, sin esa asistencia que dice que tiene que ser suficiente. Sí. Según la ley tiene que ser suficiente, o sea, tiene que ser integral. Y se supone que no debería en el sistema de seguridad social eh,
salvo, tiene que haber una clasificación donde tú te puedas cambiar por ejemplo, ya no estoy trabajando, ahora aplico a la otra modalidad que es el subsidiado o el contributivo subsidiado, para que no se Sí, quede nadie sin esa protección. Porque al final eso se traduce a un tema social y impacta también al desarrollo país. La seguridad social la garantiza el Estado, pero la carga la asume la sociedad. Todos sí, nosotros tenemos que aportar a esa carga social. Entonces, la idea es que haya una distribución de fondos y que no tengamos a nadie en esa condición. Entonces, la pregunta, ¿qué sucede si hay una persona sin pensión? Es una pregunta que te lleva a reflexión. De la otra manera, ¿cómo yo, Estado, evito que se me quede una persona así, sin un régimen que le garantice acceso a una pensión? Entonces, ahora mismo, si no estoy trabajando, no estoy cotizando, y me sobreviene una contingencia de discapacidad o fallecimiento, hay una disminución de ingreso o una incapacidad de poder conseguirlo. O si hay fallecimiento, la familia queda en desamparo. Y ahí entonces no hay pensión, pero si existe el fondo, la familia puede entonces reclamarlo como herencia. En el caso, en el caso de que la persona que falleciere no estuviera pensionado y en esa pensión, si no la hubiera elegido como un retiro, como renta vitalicia. Hay dos modalidades para la pensión por vejez, cuando la vayamos a seleccionar, y es decidir si queremos una pensión por renta vitalicia o retiro programado. Si es renta vitalicia, nosotros estamos vendiendo nuestro fondo de pensiones. Ya no nos pertenece, nos garantiza rentabilidad y nos garantiza permanencia. Si es retiro programado, sigue siendo nuestro fondo y lo sigue administrando la AFP. Si sobreviene un fallecimiento al afiliado bajo el disfrute de una pensión en renta vitalicia, entonces ya perdió el fondo, los familiares no lo pueden reclamar como herencia. Pero si la persona ya fallece disfrutando la pensión en retiro programado, pues si hay mayores de edad ya no aplica pensión. Si hay una pareja, sí aplica pensión. Quiere decir que los familiares no pueden reclamarlo como herencia. ujú, Porque mientras haya alguien con derecho a una pensión, se otorga. Pero si no hay pareja, ni hay hijos, no hay hijos menores de edad, ni hay hijos con discapacidad, entonces se reclama como herencia. Entonces ahí sí entran aquellos hijos que no estaban quizás registrados al momento de... afiliados. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Natasha. Buenas noches. ¿Qué porcentaje del sueldo del empleado le toca como pensión al momento de su retiro? Esa es una buena pregunta. Esa es la tasa de reemplazo y la tasa de reemplazo anda por un 30-25% actualmente, según cálculos, del salario en ese momento. O sea que esto lo recibiría cada qué tiempo, ya la persona que es pensionada. Mensualmente. Mayor. Mensualmente va a recibir estos como parte de su pensión. Pregunta Elizabeth, ¿qué es renta vitalicia? La renta vitalicia es la modalidad que podemos elegir al momento de nosotros ya pensionarnos, de solicitar la pensión a la AFP. Cuando la solicitamos nos dicen cómo tú quieres pensionarte, con la modalidad de renta vitalicia o retiro programado. Como yo comentaba ahorita, si elijo renta vitalicia estoy vendiendo el fondo y la AFP lo pasa a un seguro. Y ese seguro entonces que se encarga de darme mi pensión, pero ya perdí el fondo, no me pertenece. En ese caso le decía que si hay un fallecimiento del pensionado, los hijos pierden derecho a pensión por sobrevivencia, pero también a reclamo por herencia. Y si elijo la modalidad de retiro programado, sí sigo con la propiedad del fondo, lo único que quizá ahí hay un pequeño riesgo quizás de la rentabilidad el periodo de los fondos que voy a recibir por la longevidad que pueda yo tener a partir de la pensión. Algo, en clase nos vemos. Muchísimas gracias por su sintonía, que tengan feliz noche. Yo les daré las gracias a Sofía, yo sé que ustedes también así lo hubiesen hecho. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo Insta Live de la profe Mayra. Chao, bye bye.